¿Quién podría imaginar que una tarde común en el parque terminaría en un acto tan cruel que expondría las entrañas del racismo y la injusticia? Juan Pedro, de 8 años, jugaba alegremente en el parque municipal del Jabáquara, en Sao Paulo. Le encantaban los insectos y, con la curiosidad propia de un niño, exploraba el césped en busca de nuevos amigos para observar. Su padre, Roberto, un respetado profesor universitario, lo observaba desde lejos mientras conversaba con otros padres. Ese día, el parque estaba tranquilo, o al menos eso parecía. El oficial Marcos Santos, conocido por su temperamento explosivo y un historial lleno de quejas por abuso de poder, patrullaba la zona con una caja de cartón en las manos. Al ver a Juan Pedro, su expresión se endureció. Santos, de repente, se acercó. Con pasos firmes y una mirada que parecía llena de desprecio, se posicionó frente al niño. «¿Qué estás haciendo aquí, chico?», preguntó con una voz cargada de burla. Juan Pedro levantó la mirada, confundido, pero respondió educadamente: «Estoy jugando, señor, buscando insectos». Santos se rió de manera fría. Luego, sosteniendo la caja de cartón con más firmeza, se agachó hasta quedar a la altura del niño. «Ah, ¿te gustan los bichos? Entonces te va a encantar esto». Abrió la caja. Lo que sucedió a continuación fue un borrón. Roberto, a unos metros de distancia, escuchó un ruido que parecía ser gritos ahogados. Se giró para buscar a su hijo, pero fue en ese momento cuando todo se detuvo. La caja, que hasta ese momento era solo un objeto común, reveló su contenido de una manera aterradora. El brillo amarillento de escorpiones vivos y pulsantes fue visible por un segundo, solo un segundo. Entonces Santos inclinó la caja, y fue ahí cuando el mundo pareció congelarse. Los escorpiones, deslizándose como una corriente de pesadilla, se dirigieron directamente hacia el niño. Roberto, dándose cuenta de lo que estaba a punto de suceder, corrió. Pero en su corazón sabía que no llegaría a tiempo. El primer escorpión tocó el suelo, luego otro y otro, hasta que decenas de ellos estaban esparcidos alrededor del niño. Juan Pedro se congeló por un instante. Sus pequeños ojos se agrandaron en puro terror. Pero el silencio fue roto por un grito desgarrador que parecía atravesar el aire del parque. «¡Papi! ¡Ayuda!». Los escorpiones empezaron a moverse rápidamente, subiendo por las piernas del niño. Sus pequeños cuerpos amarillos brillaban bajo el sol, mientras sus colas amenazantes se alzaban, listas para atacar. Roberto corría como nunca antes, pero cada paso parecía insuficiente. El desespero invadía su corazón mientras veía a su hijo intentando desesperadamente apartar los insectos. Al mismo tiempo, Santos se alejaba con una sonrisa cruel en su rostro. «No es más que un susto, chico», dijo el policía de manera fría, como si solo estuviera jugando. Juan Pedro comenzó a sentir las primeras picaduras, el veneno quemando como fuego bajo su piel. Cayó al suelo, temblando, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Otros presentes en el parque comenzaron a gritar, pero nadie se atrevió a acercarse de inmediato. Roberto llegó junto a su hijo. «¡Joao! ¡Dios mío, Joao! ¡Resiste, hijo!», gritó su voz temblorosa. La doctora Ana Beatriz, que también estaba en el parque, corrió a ayudar. «Tenemos que actuar rápido, Roberto. Está entrando en shock». Mientras tanto, María Conceição, la vendedora de palomitas, grababa todo con su celular, capturando la escena horrenda. El niño rodeado por los escorpiones, el desespero del padre y el policía Santos, que observaba desde lejos como si fuera un espectador de su propio cruel espectáculo. «Esto se pasó de la raya, Santos», gritó un hombre entre la multitud.
pero el policía solo rió, indiferente. Se llamó a la ambulancia, pero los minutos parecían horas. Juan Pedro se estaba poniendo pálido, su respiración irregular. Roberto apretaba la mano de su hijo, tratando de mantenerlo consciente. «Quédate conmigo, hijo. Por favor, quédate conmigo». Pro mientras Roberto intentaba salvar a Juan Pedro. Algo dentro de él estaba cambiando. Ese acto de brutal crueldad había roto algo que nunca imaginó que podría romperse. Su mente comenzaba a planear. Los minutos que parecían una eternidad pasaron hasta que, finalmente, la ambulancia llegó. Juan Pedro, casi inconsciente, fue llevado rápidamente al hospital. La ambulancia aceleraba por las calles de São Paulo, pero cada curva aumentaba la incertidumbre. Roberto, aún en shock, se sentaba al lado de su hijo, con el rostro pálido y el corazón acelerado. Lo que Roberto no sabía era que la batalla apenas comenzaba. Al llegar al hospital, los médicos comenzaron a tratar a Juan Pedro de inmediato, pero el veneno actuaba rápidamente. La toxina de los escorpiones genéticamente modificados estaba causando daños irreparables en su sistema nervioso. La doctora Ana Beatriz, a pesar de toda su experiencia, no podía garantizar que el niño sobreviviría. Mientras tanto, en el parque, María Conceição estaba siendo presionada por la policía para borrar las imágenes que había grabado. Le confiscaron su celular, pero antes de eso, logró enviar el video a un grupo de activistas locales. El video se difundió rápidamente por las redes sociales, generando una ola de indignación en todo el país. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el delegado Oliveira, que ya sospechaba de Santos, comenzó a mirarse a investigar más a fondo el pasado del policía. Descubrió que Santos tenía conexiones con una red de tráfico de animales venenosos, vendiendo especímenes genéticamente modificados a laboratorios clandestinos. El policía estaba involucrado en un esquema de explotación ilegal, y la cruel bromita con Juan Pedro era solo una de las muchas atrocidades sistemáticas. La trama se complicó aún más cuando Roberto, en su laboratorio de la universidad, comenzó a encontrar pistas que vinculaban el tráfico de venenos con el mismo sistema policial. Sabía que tenía que hacer algo para proteger no solo a Juan Pedro, sino a todas las demás víctimas del policía Santos. Consumido por la ira y el dolor, Roberto, con su conocimiento de toxicología, comenzó a desarrollar un compuesto que pudiera ser utilizado contra Santos. Sabía que los métodos convencionales de justicia no serían suficientes. Santos estaba protegido por una poderosa red dentro de la propia policía. Mientras tanto, Santos, tratando de deshacerse de la presión, comenzó hasta a amenazar directamente a María Conceição, la testigo clave. La atacaron en su puesto de palomitas y sufrió amenazas de muerte. Pero María no cedió. Siguió reuniendo más testimonios y pruebas, incluyendo una reunión secreta con la reportera Camila Santos, prima de Marcos Santos, que estaba investigando el caso desde dentro de la policía. Motivada por su deseo de justicia, Camila descubrió que otros policías estaban involucrados en el tráfico de animales venenosos y que el caso estaba siendo manipulado. Y fue entonces, cuando todo parecía perdido, que ocurrió el mayor giro de todos. Juan Pedro, que parecía estar en un estado crítico, sorprendió a los médicos con una reacción milagrosa. Después de días al borde de la muerte, su cuerpo comenzó a reaccionar al tratamiento, pero el veneno había penetrado más de lo que se imaginaba. Durante su recuperación, empezó a revelar información valiosa sobre los crímenes de Santos. Juan Pedro, con su inocencia y perspicacia, se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía. Pero la gran revelación aún estaba por venir. Roberto
decidido a llevar a Santos ante la justicia a toda costa, comenzó a orquestar un plan para exponer la red criminal de Santos, utilizando sus propios conocimientos de toxicología. Usaría el veneno extraído de una nueva generación de escorpiones genéticamente modificados para crear una prueba irrefutable. Pero no sería solo una prueba. Sería una venganza meticulosamente planeada. Utilizando su acceso a la universidad y su conocimiento avanzado, Roberto hizo un descubrimiento impactante. El veneno de escorpión que se había usado en Juan Pedro había sido extraído ilegalmente de un laboratorio. Pero lo más perturbador, la sustancia se había utilizado para crear un arma biológica, destinada a ser probada en humanos, y tenía vínculos con una red de experimentos clandestinos financiados por figuras de alto nivel en la policía y en empresas farmacéuticas. Cuando Roberto descubrió la conexión entre el veneno y el tráfico de animales, supo que lo que venía a continuación sería un enfrentamiento directo con las poderosas fuerzas que protegían al policía Santos. El día de la audiencia, cuando los medios de comunicación cubrían el caso, ocurrió el giro final. María Conceicao, con el apoyo de la comunidad y las pruebas recolectadas, presentó en el tribunal el video de la humillación de João Pedro, mientras Camila Santos filtraba a la prensa documentos secretos que vinculaban a Santos con una serie de abusos y crímenes cometidos por él y sus aliados. El juez, ante las pruebas irrefutables, ordenó la detención inmediata de Marcos Santos, pero lo que nadie sabía era que la historia aún no había terminado. Santos, en un último intento de escapar, trató de incriminar a otro, pero la operación que había sido orquestada por Roberto y María Conceicao reveló aún más, exponiendo un esquema de corrupción y violencia que afectaba a las fuerzas de seguridad de toda la ciudad. Mientras Santos era llevado, esposado, ante una multitud de manifestantes, Juan Pedro, ya recuperado, miró a su padre con una sonrisa tímida. «Papá, la justicia va a ganar, ¿verdad?». Roberto sonrió con orgullo, pero la lucha de su vida apenas comenzaba.